Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, le damos la bienvenida a este espacio, es un espacio de exploración. Yo soy Josefina Beriestain, soy psicóloga y estoy acá con dos buenos amigos y vamos a probar una buena conversa. Vamos a ver qué pasa, qué ocurre y bueno, cada uno obviamente se va a presentar, pero primero quería compartirles qué nos trajo hasta acá y te diría o les diría a quien nos esté escuchando que es sinergia, es una buena energía y cada uno desde su postura y de lo que hace nos hemos complementado bien, así estamos acá para contar un poco lo que hacemos, a qué nos dedicamos y si es que algo puede aportarte en tu día a día, creo que la pega está hecha. Así que parto presentando o Nico te paso el micrófono. Bacán. Gracias José. Sí, ya son varios años ya que nos conocemos y creo que la sinergia ha sido desde el día uno. Me presento, soy Nico. Nos conocimos por una asesoría que te ayudábamos con Cristóbal, que ya le va a tocar presentarse. Bueno, yo soy ingeniero comercial, soy magíster en diseño, más por la línea del diseño y todo lo que tenga que ver con crear cosas. Yo creo que por ahí viene la sinergia también del el hacer. Creo que por sobre todas las cosas el hacer. Y claro, este es un espacio de exploración porque viene en parte del cómo entrego algo, no desde la experiencia de años, 20, 30 años, como quizás puede ser a las personas que sí queramos apuntar ser, sino que es desde la mirada de lo que estamos viendo ahora, como del constante cambio, como del constante aprendizaje. En el proceso en el que estamos, creo que cada granito de arena puede generar un impacto de, oye, movimiento. Y creo que con eso yo me voy pagado con los que nos están escuchando o nos pueden llegar a escuchar. Así que le doy el paso también a Cristóbal, que es mi socio. Bacán. Bacán, Nico. Bueno, mi nombre es Cristóbal Rosselló y emprendo ya con Nico hace harto, desde 2021 ya como formalmente, partimos en 2018 aprox haciendo cosas y creo que es muy bonito lo que estamos haciendo acá, que es echar a andar echar a andar la rueda y un poquito un encuentro muy coherente y consecuente con nuestra forma de hacer las cosas, que es probar. Probamos, veamos qué sale, veamos qué hay. Se supone que cada uno tenemos un rol entre nosotros y estoy muy expectante también, además de lo que podamos aportar, lo que podamos decir, la sinergia, las buenas ideas que salgan, etcétera, de ver cómo sale todo esto, porque creo que puede ser el paso a algo muy bonito más adelante, porque es un momento para encontrarnos, para volver a vernos, José, que lo encuentro muy bacán, y que creo que los tres tenemos mucha experiencia que podemos compartir desde la esencia de cada uno, y creo que eso va a sumar mucho a la o las personas que escuchan. Así que estoy, de hecho, emocionado por esto. Lo encuentro muy entretenido. Sí, entretenido, absolutamente. Yo creo que la única diferencia con una conversación de almuerzo, como la que tuvimos, no sé, la semana pasada, que es ahí en micrófono y hay gente en backstage que nos está ayudando. Pero creo que es la única diferencia versus La conversación del jueves pasado, la sí, anterior. exactamente, o la de hace 4 años atrás. Sí. Con cambios que se notan bastante también cuando uno está emprendiendo. Total. Oye, bueno, yo estoy encargado un poquito hoy de llevar la pauta en esta exploración que estamos haciendo. Para empezar un poco este camino y este podcast, tenemos un primer tema que de hecho viene de parte de la Jose, pero creo que lo conversamos antes de esto y creo que es súper relevante para todo lo que se va a venir porque libera muchos temas. Da paso a muchos temas que hemos vivido nosotros y que pueden dar paso también a liberar temas que le pasa a las personas en general, que son las buenas conversaciones. José, te doy el pase a ti, que al final tú eres la de las buenas conversaciones, a ti te encanta. Me encanta conversar y te diría que creo que las buenas conversaciones me han llevado a estar donde estoy y me ha llevado también a tener las personas cerca que quiero hoy día compartir con, en el fondo. Yo trabajo hoy día con mujeres que están en posición de liderazgo, mujeres que tienen equipos a cargo, pero que hoy día quizás están cansadas, no saben cómo ordenarse bien, de repente se cuestionan si uno puede liderar o no. Y siento que todos esos cuestionamientos vienen de repente porque uno está como un poco andando en círculo
Y muchas veces cuando yo estaba en esa posición, una buena conversación me ha sacado de ahí. Entonces, bueno, lo conversamos la semana pasada como, ok, ¿qué significa en verdad una buena conversa? Y cómo uno puede buscar nuevas conversaciones para tener un nuevo punto de vista, para tomar perspectiva, para como hacer como clic, ¿ya? Y poder avanzar en eso que de repente uno no está avanzando tanto. Ya, no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me vuela la cabeza un poco de que algo tan simple como comunicar, que a la vez creo que puede ser muy complejo, en verdad te puede llevar mucho más lejos de lo que estáis haciendo hoy día, ponte tú. Que somos la misma razón por la cual estamos acá. Totalmente. Al final, parte de eso. A mí me generó una pregunta ahora en particular que no lo había pensado en ese día que conversamos. ¿Ya? ¿Cómo definimos una buena conversación? Porque claro, empezamos a hablar, claro, las buenas conversaciones ya partimos de un estándar que ya estamos hablando. Claro, cuando te vinculáis con una persona y probablemente se vaya el tema para allá, pero ¿qué es una buena conversación? ¿Cómo lo definiríais? ¿A ti que te gustan las definiciones? Psicólogo. Una buena conversa, te diría, lo primero que se me ocurre, lo que se me viene a la mente es cuando uno tiene claridad de qué es lo que va a buscar con esa conversación. Ya, como que uno, y te diría que una buena conversa no parte cuando uno está conversando, sino que parte antes. Ya, o sea, como que eso es lo primero que me nace, porque en el fondo si es que alguien tiene claridad del mensaje, de qué es lo que va a buscar, porque en cada conversación y con la experiencia también que me ha tocado conversar con muchísimas mujeres, creo que en esa conversa hay mucho, pero en el fondo uno de repente llega y pasa, no sé, pasan cosas que de repente conversamos rápido, qué sé yo, pero no hay como una pauta, una claridad de decir, ¿sabéis qué? ¿Qué es lo que yo voy a buscar con eso? ¿Cuál es el objetivo? Porque según eso, uno puede partir una conversación de una postura totalmente diferente a la otra, ponte tú, y puede quizás en 5 minutos cambiarte la vida con una conversa, pero porque estuviste preparado. Entonces lo primero que te diría es que la buena conversa parte antes de que se está haciendo esa. O sea, básicamente es tener un objetivo para. Tener un objetivo para qué quiero conseguir. Y yo en esto te diría que me ha volado la cabeza como el siempre necesitamos cosas, necesitamos de un otro y también queremos dar, queremos entregar, así, suma y sigue en el fondo. Entonces el tema es cómo yo tengo esa claridad, tengo ese objetivo y me paro frente a esa buena conversación o frente a otra persona ya con esa claridad. Yo creo que ahí parte una buena conversa. Tengo otra pregunta con respecto a eso. Ya. Porque me hace sentido. ¿Cómo vas a buscar una buena conversación si no sabes para qué vas a buscar esa buena conversación? Como cuál es el objetivo o el propósito de. Una buena conversa también puede venir espontánea. No necesariamente, Ya. creo que yo lo llevaría también, además de lo que decís tú, José, me te encuentro mucha razón, tiene que ver con la sensación que te queda ahí después. Porque de repente una buena conversa no siempre te agrega valor técnico o valor de conocimiento, más información, sino de repente es una buena conversa de cuando querís soltar algo, cuando querís, de repente estáis con un nudo en la garganta de un tema que te lleva dando vuelta mucho tiempo y lo pudiste soltar. Creo que también esa sensación de que te sentís quizás más liviano en la palabra, viene de la parte de una buena conversa. Y ahí también se me ocurrió una pregunta que también existen, más que pregunta, como una perspectiva, que también existan las buenas conversas, pero de uno con uno también. Y que muchas veces las dejamos de lado. O muchas veces las conversas que, por ejemplo, tendríamos entre nosotros cuando escucho tus cosas, cuando tú me contas tus problemas o los temas de la vida, creo que no siempre tenemos la misma perspectiva o la misma suavidad de, por ejemplo, cuando hablamos, no sé, durante la semana sobre X tema, que cuando conversamos con nosotros mismos. Y creo que quizás también las buenas conversas no estamos acostumbrados a llevarlo a las buenas conversas para y con nosotros mismos, como en la interna. Y hay mucha falta de herramientas y de conocimiento y de información para cómo mierda tenemos una buena conversa con nosotros mismos. Porque al final nosotros, tú Nico, vas a estar contigo toda tu vida. Entonces, ¿cómo tú podías hacer una buena conversa contigo para que también te podáis generar perspectivas? Que también es lo que pensaba, como aparte de un tema de sensación, como tener una rica sensación, creo que una buena conversa también te entrega perspectiva. Totalmente. Y cómo uno con uno puede tener una buena conversa, porque yo, por ejemplo, soy súper duro conmigo. Súper duro conmigo. Sí, entonces, de repente, y he aprendido con los años, yendo a la psicóloga y con la José, que es mi polola, que es psicóloga, he aprendido a generar más perspectiva conmigo y a hablarme, tener una mejor conversa conmigo,
pero es súper cuático. O sea, yo me miro como me trataba hace 4, 5, 10 años atrás y era Destructivo, po. pero terrible. Entonces, esa buena conversa, hay una que no solemos tratar, que es la que con nosotros mismos. Y creo que ahí como cuando tú hablas de perspectiva, me imaginé como un abanico, literalmente, como de ver más posibilidades y de ir como desglosando un poco esta buena conversa, que al final hay distintos tipos de conversa. Y creo que está bueno como hacer esa separación de esa conversa interna que cada uno tiene y que yo con las líderes que trabajo veo muchísimo. O sea, cómo impacta el cómo uno se habla, cómo uno se trata, en también las acciones que uno va haciendo para cumplir ciertos objetivos y también las buenas conversas con otro, ¿ya? O con otras personas, ¿ya? O también como en colectivo. Entonces, siento que hay distintas maneras de abordar como esa buena conversación y creo que el principal clic que puede hacer, como también lo que estamos conversando, es poder identificar eso. Es como cuando uno se sube arriba de la mesa y como que cambia la perspectiva, o cuando uno, no sé, mira hacia arriba y, no sé, uno va cambiando un poco el foco y de visualizar, oye, ¿sabéis que igual hay diferentes tipos de conversaciones y está bueno entender cómo tú funcionas con eso, cómo tú conversas contigo, cómo conversas con otro y cómo uno puede intencionar eso. Entonces, en la comunidad, por ejemplo, que tenemos en Lidera Liviana, que es donde están estas mujeres, que a mí me encantan las buenas conversaciones y de repente yo siempre les digo, oigan, al final, ¿cómo se van o con qué sensación se quedan? Y generalmente es como mucho alivio, como que alivio, más liviana, qué bueno. Y yo digo como, y yo me quedo pensando como, ¿y qué hace que esa reflexión o esa como toma de perspectiva efectivamente te haga sentir más liviana? Y tiene que ver con el reconocer, como ponerte desde afuera y decir, oye, efectivamente esto igual me puede aportar mucho valor. Me puede aportar mucho valor a lo que yo quiero conseguir. Entonces eso igual está bueno, está interesante. Yo me quedo mucho con los dos temas porque me pasa, yo creo que es un recurrente eso de como, no sé si autodestrucción, porque igual hay herramientas para gestionarlo con respecto, pero sí. ¿Ah? Menos mal. Menos mal. Sí, no, porque yo creo que los tres estamos metidos en un mundo que es negocio, emprendimiento, que el cómo tenemos proyecciones quizás que son muy altas. Y tu relato al final te determina si te va a ir bien o mal. Po. Exactamente. Entonces, ¿cómo luchamos con esa? Queremos llegar para allá y no siempre lo logramos, porque existe como una brecha que se puede generar, que es natural, es normal, que genera grados de frustración, ¿cierto? Estoy muy de acuerdo que las buenas conversaciones tienen que ir por parte de externos, que es la red de apoyo finalmente, y también cómo te conversáis contigo mismo, ¿cachai? ¿Cómo te conté la historia? ¿Cómo te tratáis, básicamente? Esa es la segunda. Ahora, nosotros tres, en base a lo mismo, estamos metidos en una red de negocios, emprendimiento, y esto se traslada al mundo de los negocios y el emprendimiento, porque esto puede pasar en el cotidiano, en el día a día, con la familia, con el día a día, básicamente. Pero también se lleva a los negocios y el emprendimiento. ¿Cómo una buena conversación, o como tú decías, José, se percibe ese valor de una buena conversación, por ejemplo, para una líder, para un negocio, para un socio, para etcétera? ¿Cómo se lleva esto al mundo de los negocios? Porque funciona más o menos de la misma manera. También hablamos de la frustración, por ejemplo. Tenemos expectativas de nuestra vida, en los negocios también. Sí, porque al final el negocio es una extensión de nuestra vida, de nuestra esencia. Entonces, como somos en la vida, somos con negocios. ¿Cómo lo ven ustedes con el tema, por ejemplo, para continuar con el tema de las buenas conversaciones? Tener una buena conversación para un objetivo ya pensado, por ejemplo, en negocios, en emprendimiento. Yo te diría que ahí viene mucho el tema de las creencias o la mentalidad o el mindset, que tiene que ver cómo uno se para frente a un desafío o se para frente a tu propio negocio, tu propio trabajo, lo que tú estás haciendo en el fondo. Y una de las cosas que le he dado vuelta últimamente tiene que ver con en la mesa que tú te sientas y con quién te sientas en la mesa y a quién dejas entrar a la mesa, ¿ya? Y he estado leyendo mucho de, no, tú tenés que ser el pez más chico de la mesa, tenés que estar siempre con gente que sepa más que tú, pero creo que la habilidad está, y que tiene que ver también en los negocios, es como a quién escuchas, a quién le preguntas y cuánto tomas y cuánto no tomas de esa conversa
como valor, en el fondo, como algo valioso para poder avanzar, para poder crecer, para poder evolucionar. No sé si me siguen la idea en el fondo. Y creo que esa claridad viene también de la exploración, de probar, de iterar, de que te resulte, que no te resulte. Pero creo que ese punto es súper interesante porque en el fondo, si es que uno va siendo más consciente, ve qué es lo que hace, qué necesita, qué le gusta, qué no le gusta, y teniendo más esa información y más esa data de uno, es más sencillo o se hace un poco más ameno esa exploración y por ende también hacer más buenas conversaciones o estar en espacios que te puedan impulsar a crear nuevas conversaciones. ¿Y por qué soy tan como tajante con eso? Es porque desde la experiencia también creo que hoy día estoy donde estoy o las cosas que estoy haciendo en los proyectos, esta misma conversa con ustedes, ha venido de esas buenas conversaciones y de atreverse también un poco a conversar con gente que uno no conoce o ir a espacios o ir a momentos que uno quizá al principio puede incomodar un poco, pero quizá uno puede salir de ahí y en verdad puede tener un insight súper importante que te hace una nueva idea, te hace un nuevo servicio, te hace un nuevo proceso dentro de tu empresa y eso te puede ir movilizando hacia otros lados. Yo creo que eso igual aporta muchísimo valor. Bacán. Sí. ¿Y para ti, Rosy? Estoy de acuerdo con lo que dijiste, para no repetir más de lo mismo, que para complementar más que repetir. Empecé a refrescarme la cabeza de cuando he tenido buenas conversaciones en este mundo como de emprendimiento y cosas así. Y creo que independiente del resultado, porque de repente uno dice, oye, muy buena conversa tuve porque conseguí un cliente, pero en realidad quizás la conversa no fue buena, sino fue bueno el trato o lo que será la consecuencia de. Claro. Sino me centro más como en el proceso de la conversa como tal, en lo literal, que es un poco lo que decís tú, José, y lo llevo a cuando te das cuenta de que la otra persona te está viendo y que tú la estás viendo. Porque pasa mucho que en el tema de los negocios, el emprendimiento, etcétera, te pilláis con gente que es matar o morir, por así decirlo, o que está muy centrado en lo suyo, o que ya más utilitarista de, oye, quiero lograr esto contigo y el resto chao. Claro, como la comisión y ya. Sí, así y chao, y el resto del servicio, o bájame el precio. ¿Cachai? Me da lo mismo que querer bajar el precio, o cosas por el estilo. Creo que las mejores conversaciones que he tenido es cuando la persona que está al frente tuyo o al lado tuyo, da lo mismo, es alguien que te ve. Y te pregunta, te sentáis en la mesa y te pregunta cómo estás, y habláis de la vida, y no solamente es utilitarista de conseguir un objetivo o resultadista en ese sentido, sino en el sentido de poder tener una conversación con un otro, porque al final, como tú decís, Nico, somos personas, y los negocios, cuando se hacen negocios, no son dos negocios hablando, es una persona que representa un negocio con una persona que representa un negocio. Entonces esa buena conversación en el mundo de los negocios es cuando al final conectáis con la otra persona de que la estáis viendo, existe, tú la estáis viendo, yo te veo José, yo te veo Nico, hay una persona detrás y tú me veis a mí, y cuando pasa eso creo que salen muy buenas conversaciones. Creo que los mejores proyectos que hemos hecho, Nico, ha salido de eso, que tú estés acá, José, fue que tú compartís eso, entonces, y de ahí salieron las buenas conversaciones dentro de los negocios, cuando hacíamos la asesoría, etcétera. Claro. Fue bacán hacerte asesoría en ese momento porque había una presencia, ¿cachai? Como no estoy hablando con un ente que quería un objetivo nomás conmigo, sino había una relación, que es como te veo, creo que eso es lo rico de una buena conversa, como en los negocios. Y yo como para poner un poco más como de contexto o perspectiva en cuanto un poco también como en lo que estamos ahora, un poco el tema de la IA, de la inteligencia artificial, de que hay muchos cuestionamientos también de nos va a reemplazar, no nos va a reemplazar, cuál va a ser el valor humano, como un poco que también estamos como en esa disyuntiva. Y yo creo que dado que hay tanta información y que un poco se democratiza toda la información, creo que ya la buena conversa no va tanto por dame tu cierta información y como yo aprendo, como solamente el transmitir conocimiento en esa buena conversa, sino que es transmitir básicamente tu experiencia. O sea, si uno está, y que esto lo digo mucho, si uno está en un punto A, quiere llegar a un punto B, hay distintos caminos para llegar allá. Y entre más uno tenga y busque esas buenas conversas, va a ser mucho más fácil llegar a ese punto E. Entonces creo que una buena conversa va en ser capaz de entender cuál experiencia del otro, no sé si me estoy yendo con algo muy complicado, pero en el fondo esa experiencia del otro que básicamente él ya llegó al punto B y me puede ayudar a ir hacia donde yo quiero ir. No sé si me sigue.
O desde la experiencia más desde el conocimiento. Es un atajo, básicamente. Es un atajo. Sí, totalmente. Es un atajo. Totalmente. ¿Cuál sería la diferencia entre una buena conversa con una persona y con una IA? Porque al final una IA te puede entregar valor, te puede entregar perspectiva, te puede entregar información. Yo creo que las emociones. Yo creo que el criterio. O sea, que va un poco de la misma. Sí, creo que Pero en el fondo, claro, la IA te da información, pero no está esa experiencia vivencial, que obviamente tiene que ir con el humano, con el criterio como decidir cuál es el pensamiento crítico, como el esto sí, esto no, porque eso también está en un contexto, y yo te diría que ese es el valor hoy día que también va a ir diferenciando un poco de la IA, como la experiencia, lo vivencial, lo que yo viví, que quizás es distinto a ti, pero oye, ¿sabes qué? Lo mismo que tú decías, como ándate por acá, como este es el atajo, no, esto no, que la IA quizás no te la va a decir, o hasta el momento no tanto. Yo creo que se va a notar la diferencia con un ejemplo que podamos dar los tres. Mira lo que te voy a decir. La IA te puede dar una solución técnica, ¿cierto? Oye, toma este atajo por acá. Yo lo decía por las emociones, por lo vivido, un poco lo mismo que estás diciendo tú, José. Y lo podemos linkear. ¿Cuál ha sido probablemente tu peor momento o tu momento más estancado dentro del emprendimiento, o dentro de los negocios, o dentro de tu vida laboral, como queráis verlo? Cuando estuviste en ese hoyo, ¿te servía que te dijeran, oye, toma este atajo? No. ¿Cachai? Entonces, eso viene, esa traspaso de información a una persona que quizás está pasando lo mismo, no es, oye, toma este atajo. No, viene de parte de una emoción que yo lo viví, yo lo sentí, pasé por eso, estuve en un hoyo. Y de hecho, de ahí puede venir cómo saliste de ese hoyo. Y yo creo que ahí es como, ¿de quién viene ese consejo? ¿De quién viene? Como cuando uno está con una conversa, como para saber si es que es una buena conversa o no, como, ¿de quién viene eso? Y si uno tiene una relación con esa persona, ya sea amorosa, de amigo, de, no sé, de negocio, de lo que sea, o hay credibilidad con la otra persona, probablemente le vaya a prestar más atención a lo que está ocurriendo en esa conversación, y después cuando termine esa conversa, el análisis puede ser, sabes que en verdad estuvo súper buena la conversa, porque te generó ciertas cosas, porque te movilizó cierta cosa, en vez de, claro, una IA quizás como duerme mejor, come mejor, 7 horas, ta, ta, ta. Y pasa también con los que se leen, bueno, a mí me gusta leer, pero no hablo solamente contra los que leen libros, sino los que se quedan en la pura lectura de que te repiten discurso. Se nota mucho también. Se nota mucho que te dice, no, que tenés que crear hábitos, que tenés que levantarte temprano, que tenés que sacarte la cresta, que tenés un discurso, ¿no? Que al final, un discurso genérico que te levantaste temprano, y si no eres una persona de mañana, te levantaste temprano y eres inoperante y tu tiempo va a valer menos. Totalmente. Entonces, se nota mucho en eso de lo que pasa también con las guías, que es que no se adecúan al factor persona, por así decirlo. No es copiar y pegar, no existe la forma del éxito. Existen herramientas para cada uno. Conocemos gente que es flojísima y es exitosísima. Y conocemos gente que es súper disciplinada y también es exitosa. Y gente súper disciplinada y que le va terrible, no solamente en la parte económica, sino en la vida en general. Entonces, ¿Y cómo definen el éxito cada una de las personas? sí, es que yo creo que igual parte por ahí. Parte por ahí, tomar conciencia de la definición de éxito de cada uno. Sí. Me quedé como pegada pensando en como un momento como bien difícil que había tenido como cada uno, y cómo eso, cómo salimos un poco de eso. Y en mi caso personal, ponte tú, me acuerdo hace, no sé, el 2024, con una nube negra arriba, que yo decía, como una neblina. Eso quiero saber, cuéntame. Una neblina que tú decís como, acá no voy a salir, sin pega, sin equipo, sin proyecto, sin lucas. Y muchas más. Y yo te diría que las buenas conversaciones me lograron sacar de esas nubes. Y yo creo que principalmente fue porque me escucharon, y porque dentro de esa buena conversa, igual esto obviamente una lectura que hace mucho después, sí, pero probablemente la gente que me está escuchando o que conversó conmigo creía en mí mucho más de lo que yo creía en mí misma en ese momento, ¿ya? O mi habilidad de resolver lo que fuera. Entonces yo creo que también una buena conversa, un buen espacio, muchas veces tiene que ver con que el otro también te complementa algo que tú en ese momento no estáis viendo o no estáis teniendo. No es que no seáis capaz de hacerlo, porque generalmente uno sí es muy capaz de hacer las cosas, pero de repente si estáis con la nube negra, obviamente va a ser más difícil mirarlo. Entonces, a mí personalmente te diría que las buenas conversas, obviamente de mi familia, en el fondo de
mi pareja, de mis amigas, que en el fondo me apañaron en ese momento muy difícil. Pero a la larga son buenas conversaciones que te hacen un clic y que te dicen, oye, va a pasar. Oye, no tengo cómo arreglarla, hay una cagada muy grande, pero va a pasar. O estoy ahí. Y hay una red de apoyo. Y hay una red de apoyo. Sí. Entonces, eso diría, como te diría que esas buenas conversas sí te pueden sacar un poco esa nube para ir avanzando. Ese sería el consejo. Sí. Sí, porque igual cuando no te va bien es difícil, si tenías esfuerzo, tenías movimiento y el resultado no te acompaña, la evidencia no te ayuda para tener una buena conversa con uno mismo. Entonces, la conversa con uno mismo es hundirte en el hoyo, que no logré, que no lo hice, que no pude, y esas conversas externas, esa red de apoyo que decís, se transforman en fundamental para poder sacar esa nube negra, porque al final, ¿cómo te vaya a apoyar en los inicios? Porque ya cuando uno ya tiene experiencia, ya te podéis sacar de eso hoyo, ya no es tanto el tema, pero las primeras veces que empezáis a emprender o no te empiezan a salir bien las cosas, te metí en una nube negra y te cuesta mucho salir porque el resultado no te justifica el salir de la nube negra, porque por algo está ahí en la nube negra. Entonces es como Claro, un círculo, un loop infinito de hasta que una buena conversa, que puede ser con la red de apoyo, como decís tú, te puede ayudar a que en realidad bueno, hay más cosas en la vida. O lo puedes mirar desde acá y aquí se está soleado. Yo me acuerdo, año 2023 o 24, estábamos en la oficina de la reina. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Estaba saliendo todo pésimo. Sí. Teníamos un proyecto en contra, habíamos perdido más plata que la cresta. Estábamos pésimos en ese momento y yo creo que con Rose lloramos y nos abrazamos en la oficina. Eso fue un momento Sí, de conversa profunda. profunda. Yo creo que la buena conversación de que nos teníamos como socios, estábamos en la oficina llorando, y yo creo que estaba todo como de película, es como que yo veía afuera, era como agosto. Gris, Y estábamos afuera, me acuerdo, estábamos afuera en el sillón culiao que era como, estaba como descosido. Sí, me acuerdo, afuera. Y yo creo que esa red de apoyo, esa buena conversación fue como, ya, ¿Y ahora qué? ¿y ahora qué? Ya nos tenemos nosotros y seguimos, como tenemos algo más allá que un poco lo que hablábamos, ese buen diálogo quizás de aprendizaje, de buen diálogo interno, de no decir como, oye, sabéis que ya valemos callampa, dejemos esto hasta aquí, nos servimos para esto, y yo creo que lo tomamos por el otro lado, como, ya, suficiente, una lloradita, podemos más, ahora somos capaces y vamos a darle. Y yo diría que otra cosa que también le está dando mucho como vuelta es de tratar que dentro de esta buena conversa, pensando como del lado, no de la persona que quizás necesita la buena conversa, sino que alguien, bueno, cada uno aporta y siempre va a necesitar algo del otro en esa conversa. Pero creo que si es que uno, cuando está más claro y ve a otra persona que quizás no está tan claro, creo que un buen aporte o un buen consejo o un poco de la experiencia, como cada uno lo quiera tomar, es de, si es que tuviera que decir una cosa, solo una, para que crean en una cosa cuando tienen la nube negra, es creer que siempre hay más posibilidades de la que tú puedes ver hoy día. Totalmente. Siempre hay más posibilidades, aunque esté la nube negra, y solamente cree que aunque no se vea nada, siempre hay más posibilidades. Y creo que las buenas conversas, un poco también como para ir conectando algunos puntos, tiene que ver con que te van a mostrar algo que tú hoy día no estás viendo, por esta nube negra. Pues más perspectiva obviamente, pero que hay más posibilidades y eso tiene que ver con algo nuevo, con algo diferente, y eso siempre activa, también cerebralmente hablando, activa nuevas cosas, nuevas neuronas, como si, oye, ¿sabéis qué? Hay algo nuevo, hay otra posibilidad, quiero buscar, y ahí entra la curiosidad, la actitud, la motivación, las ganas, la sorpresa, entran un montón de emociones, que eso también diferencia a quien se va a quedar estancado o quien realmente va a decir, ¿sabéis qué? Ok, si yo me quiero mover al punto B, obviamente hay un costo, siempre hay un costo, de tiempo, de energía, ¿cómo se dice? De lucas, lo que sea. Pero entender que estar donde estás es más caro que moverte, eso como que te cambia también un poco el foco, creo. Y de repente asumirlo con que quizás no hay llegar donde querías llegar, pero saliste donde estabas. Claro. Y eso de repente tiene mucho más valor, darle sin esa inercia, y eso me hizo acordar que de hecho de esa misma conversación, de esa buena conversa que tuvimos en ese momento, que una de las cosas que a mí en lo personal me ayudaron muchísimo, porque ese fue un año para mí donde yo creo que más a la mierda me fui, en eso que, no sé, pues dormía con la mano así, como buscándome, apoyándome a mí mismo, con las manos así como para decir, ya bueno, en algún momento vamos a salir de esta weá, fue hacer consciente, en la toma de conciencia de que
por mi lado, retomando con lo literal de la pregunta de qué me hizo seguir en ese momento, fue el hecho de, ¿sabes que esta weá la estoy eligiendo yo y lo estoy haciendo por mí? Como de repente uno define el éxito, que es lo que hablábamos, que te vaya bien o el camino de la vida en base a cómo tiene que ser. Y no nos damos el tiempo de decir qué chucha queremos nosotros, porque en cualquier minuto cagaste. Te fuiste para el otro lado, como se dice. ¿Y qué hiciste con tu vida? Y yo creo que lo más bonito que uno puede hacer con la vida es intencionarla. Te salga bien o te salga mal, pico, vaya a aprender. Vaya a darle con la vida. Y en ese momento para mí fue como, ¿sabéis qué? Quizás ahora no me ha salido. Quizás ahora no sé cómo hacerlo. Pero ¿sabéis que estoy viviendo mi vida? No estoy repitiendo ni siguiendo el camino de mi papá. No estoy repitiendo ni siguiendo el camino de mi mamá. No estoy siguiendo un ideal que no tengo idea por qué lo quiero. Sino como hoy, sabéis que estoy intencionando lo que quiero y quizás ahora no me ha salido bien. Pero, pero si pasa cualquier cosa, como, no sé, me cae un rayo o lo que sea, y tengo ese flashback de cómo fue mi vida, voy a decir, puta, qué bacán, güey. Me ha gustado mucho lo que he hecho porque lo estoy intentando desde lo mío. Ahora, ¿a dónde voy a llegar? No tengo idea, pero lo bonito de ese viaje es que me tengo amigos, po. Y esa weá, para mí me dio, ¿sabéis qué? Como que caíste, tocaste fondo, no había nadie, y no, pues no es que no había nadie, estaba ahí tú contigo, por así decirlo, estaba yo conmigo, fue como, oh, weón, me encontré, la raja. Y creo que desde ahí, todos los bajos que han venido han sido ya, y converso conmigo, he tenido una buena conversa conmigo, de decir ya, ¿cómo salimos de esta? Y me generó la perspectiva de, bueno, sabéis que lo estoy haciendo por mí. Y eso a mí en particular me ayudó mucho a sobrellevar los momentos cuando las weas no salen como uno quiere. Y obviamente eso igual lo tenéis que ajustar con las responsabilidades Claro. o sea, y de las weas que hayan que pagar, las cosas que hay que hacer, etcétera. Pero a mí me ayudó mucho, como respondiendo a tu pregunta que hiciste antes, Nico, de eso de decir, como sabéis que lo estoy intencionando. Y creo que no hay que tener todo resuelto para avanzar un poco, porque uno de repente también es súper autoexigente, tiene expectativas muy altas o cree que tiene expectativas bajas, pero en verdad son muy altas porque cree que el otro, viene, bueno, el tema del juicio, el tema Con las redes sociales. debería, o un poco lo perfecto, esta es la rutina, ta, ta, ta. Pero también es como hacerse, porque creo que también para tener buenas conversas, primero también uno se puede ir haciendo como buenas preguntas, ¿ya? Y de preguntarse algo tan básico como a ver, ¿qué quiero hacer? ¿Qué necesito hoy día? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y con ese marco decir como, ya, avancemos y no en tener todo resuelto para avanzar. Porque yo creo que ahí está mucho el bloqueo, mucho como la inacción, que a mí me pasa muchísimo. O sea, yo hablo de bloqueo y yo hablo de autosabotaje y yo también tengo autosabotaje. El tema que quizás hoy día soy un poco más consciente de decir, ah, ya, perfecto, si me está pasando esto, ver cómo lo arreglo, pero no significa que no me pase. Entonces, creo que de ahí, no teniendo todo resuelto, aunque sea un primer paso, sale de esa inercia y te pone ya como en esa sensación de movimiento. Y ahí es como uno ve como un poco la luz y ya sale un poco la neblina, encuentro, ¿no? No, estoy de acuerdo porque es como... No, y sobre todo esa parte de la autoexigencia, como uno es súper autoexigente, entonces viene esa parte de ese como, ya no soy capaz. O, No lo valgo. o sí soy capaz y no pude. ¿Cachai? Entonces, de hecho, anoté 3 cosas, se me ocurrió una dinámica en este momento porque salieron varias cosas y gracias al estudio había una pizarrita aquí, y anoté 3 cosas que yo creo que son palabras que al menos han pasado por nuestra cabeza en algún minuto. Voy a ir en orden disperso, pero quiero saber qué opinan, por ejemplo, de la palabra propósito. En macro, y se las voy a centralizar. ¿Cómo o qué es para ustedes encontrar un propósito? O tener un propósito. Porque lo dijeron, lo escuché, y tengo 2 palabras más que también las dijeron o están muy vinculadas, pero quiero saber, porque a mí me hace mucho sentido en base a lo que están hablando. Y quiero conectar estas 3 palabras que según yo son importantísimas. ¿Pero qué es para ustedes propósito? O tener propósito, o pensar en el propósito. Yo creo que tiene que ver con intencionar. No tengo una respuesta de libro, en absoluto. No, puede ser personal. Pero tiene que ver al final,
creo que una de las cosas más bonitas que uno puede hacer por uno es tener y buscar un propósito. Y como te decís tú, José, no ni casarse con ese propósito, ni buscar que sea perfecto, sino como, ya, este es mi propósito y lo voy a hacer y descubrirte en el camino. Creo que en ese sentido para mí el propósito es buscarle la intención a un algo, pero propia. ¿Cachai? Como que nazca desde uno y no impuesto, no por otro, no por lo que dice un reel, por ejemplo. Algo que te movilice, Mm. algo que te mueva lo suficiente, o sea, como que te movilice, pero desde la piel, no sé, como desde la emoción, que te emocione, un poco como ahora. Yo igual últimamente también me he estado cuestionando un poco el tema del propósito. Creo que de repente igual sí está un poco manoseado o también se asocia mucho como a una expectativa muy alta, como, y me ha tocado verlo con las líderes que acompaño, como chuta, José, no tengo un propósito y nada me moviliza, y como que viene un poco la culpa, la frustración de no tengo mi propósito, no sé para qué sirvo, como muy desde la autoexigencia versus, oye, quizás un propósito que tenía hoy día puede cambiar en años más y no pasa Totalmente, nada. totalmente. Como no pasa nada, quizás hoy día tu propósito es, no sé, hoy día mi propósito es ayudar a mujeres, líderes, pero quizás en 5 años más puedo ayudar desde otra área y no pasa nada. Y creo que ahí entra un poco la flexibilidad o adaptarse un poco a cada cosa, pero es como sacarte la foto hoy día, como hoy día me gusta esto demasiado, hoy día me moviliza, y yo creo que sí, el propósito, o como yo lo veo, sí, parte de uno, pero creo que también va con un otro. Como este es un propósito, no sé, pues en mi caso, ayudar a mujeres líderes, porque yo hace 3 años estuve en un hoyo y no tuve las herramientas, y hoy día quiero dar herramientas que me hubiera gustado tener y que yo no tuve. Entonces siento que el propósito parte de uno, pero creo que es más rico compartido, es más rico cuando otra persona ayuda, impacta, se transforma, evoluciona, como uno lo quiera decir, porque creo que también ahí la satisfacción es por dos. Como que eso es Sí, cierto. bueno, al final la felicidad es compartida. O sea, Sí, totalmente. absolutamente. Y ahora, cada propósito, claro, ¿qué es lo que puedo decir yo que le puede servir a las personas que quizás escuchen esto? Como dicen ustedes, el propósito no tiene temporalidad, creo yo, dentro de lo que he aprendido. A lo mejor, por ejemplo, para mis papás, el propósito era tener familia, ¿cachai? Y está perfecto, ¿cachai? Mm. Mi propósito, a lo mejor lo tengo claro de cabro chico, y a lo mejor movilizar personas. ¿Cómo? No lo sé. Y ahí voy a ir viendo en el camino. Y a lo mejor el propósito de alguien es, oye, ¿sabes qué? Quiero estudiar algo, quiero ser músico, quiero tocar guitarra, quiero ser feliz, ¿cachai? Mm. Cada uno elige su camino, ¿cachai? Mi propósito puedo tenerlo a 2 semanas más, o lo puedo tener ya listo para el resto de mi vida, y que no te importe que el propósito del otro sea tanto, no te comparís con el resto, ¿cachai? Eso es como lo que diría yo en particular. Mm. Tengo dos, Está buena tu dinámica. ¿Eh? ¿sabes? Me Está buena. gustó. Muy Y improvisa. tengo 2 palabritas que las voy a decir juntas, por en función del tiempo de... ¿Cuánto nos queda todo esto? 8 minutos, ¿no? Ajá. Sí, 8 minutos. ¡Wow! Cuático. Tengo 2 palabras que no van necesariamente juntas, pero sí una puede provocar otra. En base al propósito, Ya. o en base a cualquier otra cosa. Vamos. ¿Qué opinamos de hecho, pregunta abierta porque quiero ver qué dicen, en base al autosabotaje y la frustración? Temazo. Necesario. ¿Cuál de los dos? Ambas. Creo que son súper necesarios dentro de... Hace tiempo atrás leí un libro que se llama El Manual de la Sabiduría y que te hablaba de que al final la sabiduría es un poco aprender a generar perspectiva. Y creo que la frustración te lleva a buscar una perspectiva porque no está funcionando algo que estoy diciendo. Tenéis que encontrar la otra vuelta. Tenéis que verlo distinto, hacer algo distinto o dejar de hacer o como sea. Y es necesario, creo yo, para poder encontrarse o para poder, que le pongo yo mucho foco al proceso de las cosas, de vivir esa frustración. De, oye, si tocáis la ventana, o sea, tocáis la muralla, no se te abrió la puerta porque ahí no está la puerta. Tenéis que salir a buscarla a otra parte. Y que empecé a tocar la pared, hasta que te topís con una puerta. Y creo que la frustración es muy, muy necesaria y tomar conciencia y perspectiva también de los autosabotajes que todos tenemos. O sea, creo que también hablan mucho de nuestra historia, nos entrega mucha información el autosabotaje, de nuestra familia, de nuestras relaciones, de nuestras conversas con uno mismo. Lo noto necesario, como un arma quizá de doble filo, porque te puede frenar mucho, pero también necesario en este proceso de descubrimiento del proceso de emprender. Tengo mucho de aportar ahora.
como que tengo como minutos, pero Lo que más es vos, sí. Yo también me estoy me cortando. encanta este tema. Y yo te diría que uno de los principales como aprendizajes que he tenido estos últimos años trabajando como con mujeres en estos temas es de que hay que conocer o hay que saber quién tenemos enfrente. Y me refiero a la frustración o al autosabotaje o al bloqueo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque algo muy concreto es que uno de repente tiene muchas cosas en la cabeza, pero está acá arriba. Y creo que si es que uno no lo pone enfrente, es mucho más difícil afrontarlo también. Entonces creo que literalmente, si es que tú... Porque una cosa es como ya la frustración, o el bloqueo, o el autosabotaje, versus, a ver, pero ¿cómo eso funciona en mí? Ya, frustrante. ¿Pero qué? ¿Por qué frustrante? No, porque si yo estoy frustrada significa que encuentro que yo no estoy aportando tanto valor acá y mi presencia ya aporta muchísimo más valor. Ah, vale, perfecto. Y si estáis frustrada, ¿qué ocurre? No, eso significa que me bloqueo, entonces yo no veo nada de mis pendientes, entonces no llego a puerto. Ah, perfecto. Y cómo desde ahí tú voy a encontrar mejores herramientas. Pero creo que hoy día, creo que la herramienta como más importante es entender esos conceptos que sí o sí te van a ocurrir, spoiler, no te las vayas a saltar, como que están sí o sí, pero creo que el tema o el desafío, que es de valientes también digo, es ponerlo sobre la mesa, mirarlo, aunque sea muy incómodo, y quizá hay que buscar un mentor, hay que buscar a alguien que te acompañe, buenas conversaciones, un grupo, lo que sea, pero abre el cajón. Diría que ese sería como algo como importante, como de, no sé si de consejo o algo, pero abre el cajón, porque uno es consciente que está ahí, pero uno no lo quiere abrir y si sabéis qué, ya, ¿cómo funciona la frustración? ¿Cómo funciona el autosabotaje en mí? Y desde ahí poder como hacer algo distinto. Y en cuanto como al autosabotaje, si tú me preguntas, tiene que ver con algo de mucha exigencia, mucha crítica, perdón, o desde el debería, y uno como funciona mucho como desde el miedo, desde la culpa, desde un lugar que se siente súper incómodo. Y por otro lado, la frustración, que ha sido muy interesante cuando yo he compartido con las líderes y les pregunto, oye, ¿y de dónde viene esa frustración? Es sentir que tú eres tan capaz, pero que no estás aportando valor en el lugar que estás, que podrías estar en otro lado, de que pudiese estar haciendo otra cosa. Y eso como que de repente hace como que choca, como que choca mucho. No sé si les hace sentido lo que les digo. Yo creo que A mí me moviliza mucho hablar de estos temas, porque eso de repente nos estanca en un lugar que no lo merecemos. sí, yo creo que tenemos tema para un siguiente capítulo. Sí, Capítulo 2, frustración y porque, autosabotaje. creo que hay mucho que se puede decir, tanto desde la experiencia de cada uno como desde la perspectiva que decís tú, José, porque también me gustaría darle un cierre a esto que acabamos de hacer, a esta buena conversa que creo y siento yo que hemos tenido. Allá los chicos del fondo nos dirán si fue también buena conversa. Eh, para que aprovechemos estos minutos pocos que nos quedan de cómo sintieron esta buena conversa, porque también primera vez que nos juntamos con un micrófono enfrente, las cámaras y las cosas que están acá fue como, wow, está como todo muy encima. ¿Cómo lo sienten? Porque ya... Se me fue olvidando que había un micrófono. Sí, a mí también. Como que ya al principio sí había cámara, había todo, Sí, pero después en un minuto fue como ya volvimos al almuerzo del jueves. sí, Sí. exactamente. No, ¿Cómo evalúan ustedes este primer intento, este MVP? no, bien. Yo creo que ya tenemos incluso hasta nombre podcast. Creo que Buenas Conversaciones es un buen nombre. Me encanta. Sí, está bueno. Hasta el nombre del capítulo. Yo creo que el capítulo se pudiese llevar así como buenas conversaciones. O no tengo idea, pero propuesta de... Creo que como a medida que uno va teniendo una buena conversa, como que uno va subiendo nivel, y uno empieza a como echar, y pues como que siento que uno ya está así como con alas, así como... ¡ah! Lo que me pasa de repente es como que nos pasa en lo general, como el qué no decir. Porque ya hay tanta información y querís como vomitar información, como, oye, me pasa esto. Hemos tenido tanta experiencia en la vida, altos, bajos, Sí, Muy muy bajos y muy altos también. Sí. Esto es muy buen alto, un alto enorme esto. Sí. Pero, sí, da rabia viene el tiempo, como que cada vez queda menos y como, bueno, qué rabia, quiero seguir hablando. pero es un poco como cómo poder expresar todo y poder empujar todo lo que uno ha pasado para que a alguien le sirva. Eso es lo que es como lo único que no me gusta, pero al final es parte de, ¿cachai? Como cómo se compacta todo. Pero espero que en verdad también le haya servido a alguien esta experiencia también, de que al final siempre van a haber esos buenos y esos malos momentos, y creo que de los malos salen estas buenas conversaciones, porque al final tenés que apoyarte en alguien, en ti mismo o en alguien, ¿cachai? Como Y entonces, ¿cómo tú, Nico, definirías las buenas conversaciones en una frase para cerrar? en una frase. Difícil. Sí, O sea, hemos estado hablando 40 y tantos minutos de... no, en una frase, Me dejaste pensando, a ver. sí, buena. Yo creo que
necesaria y yo creo que es necesaria. Es como tener una buena conversación es necesaria para poder seguir adelante o mejorar, ¿cachai? Creo que eso es como lo más mínimo que podría decir. Como que sin eso no podí generar un cambio por ti mismo. Sí. ¿Tú qué sabes? Yo creo que la buena conversa te salva muchas veces, pero principalmente te moviliza, te hace avanzar, te hace crecer. Y creo que al final un poco igual se trata de eso. Y es ser consciente de que, claro, la vida igual es una montaña rusa, está ahí arriba, está ahí abajo, está ahí muy abajo. Y creo que eso también va como por estar presente en lo que te toca y si es que estés muy abajo, bueno, generar conversa o observar cuándo hacer una buena conversa y tomarla y ir avanzando. Yo creo que eso diría. Pero igual me dejaste pensando. ¿Y tú? Frase de oro, broche de oro y el punto final. Una buena conversa te genera perspectiva. Y lo generaría por ahí, porque eso es Aristóteles. sí, el roce abajo. Sí, y lo cerraría con eso porque tiene mucho que decir. Sí, no lo cierro. Sí, no, es compleja. Buena pregunta. Súper. Cerramos. Gracias a todos, gracias equipo. Sí, gracias al equipo de atrás al fondo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Eso, vamos a almorzar. Me encanta. Sí. Vámonos. Maravilloso. Eso. Muchas gracias. Aplausos de contrario. Maravilloso.